De los segmentos que vi de sus videos, me parecieron interesantes, buenos. Algunos con formalidad y toda la cosa, no, yo no me esperaba algo así, pero estuvo muy bien, ¿no? Algunos, como les digo, ya vi que ya traen en su canal 2 o 3 videos más, algunos. Está muy bien. ¿Han escuchado la expresión a priori y a posteriori? ¿Alguien me puede, no sé si alguien de ustedes tenga claro lo que es a priori, a posteriori? ¿Nadie? Cuando hablamos de, a ver, ¿no? Hilda, Ana, No, yo no, profe. Es que Ana, sí le he escuchado, Ujú, profe, ujú. esas palabras, Sí, pero yo la también verdad la he no me escuchado. acuerdo dónde se aplica, o sea, cómo lo aplico. Pero sí he escuchado cuando dicen esas palabras. Sí, yo ok. también, pero no. Hay otras palabras que ojalá que las pudieran ir teniendo como Yo claras. lo, Ajá, profe, sí, yo lo he escuchado mucho y lo he leído en ensayos o en lecturas filosóficas. ok. No sé si es una locución, no sé, no sé si es Sí. una locución. Ujú. No, no, ¿está en latín o sí está en latín, creo, ¿no? Sí, Ah, ok. Sí, sí, sí. Creo que es para como referirse antes o después, antes de una cosa o después de una cosa. antes, a priori, a posteriori, después, a pos, ¿cómo? Eh, a posterior, a posteriori, a posterior, posterior de, a priori, antes de, ¿no? Como la, este, posfiesta, dicen, ¿no? Ujú. Pero a priori se refiere antes de la experiencia, a priori, o que, pero un antes de la experiencia que no necesitamos experiencia, a priori, ¿no? Es decir, cuando planteamos una idea, y bien lo dice usted, Abimelech, esto se usa mucho en los pensadores o en los términos filosóficos que tiene que ver con esto del pensamiento. ¿Sí? El pensamiento puede crear a priori y a posteriori. Es decir, para poder crear una idea, podemos sí o podemos no necesitar de la experiencia. La teoría, lo que le llamamos la teoría o el pensamiento puro que le llaman. Cuando hablamos de los fundamentos teóricos del pensamiento, por eso bien usted lo dice, lo he leído como en los filósofos, ¿no? Porque quienes han producido las ideas, pues son ellos, los filósofos, y luego ya el conocimiento más científico, pues los científicos, ¿no? Pero en el desarrollo de las ideas, en el desarrollo del conocimiento, en la evolución del pensamiento, recuerden que nuestra materia ahora es fundamentos teóricos del pensamiento. Bueno, en este contexto, las locuciones a priori, a posteriori, ok, está bien, las locuciones tienen que ver con eso. Es decir, si el pensamiento puede crear ideas, conocimiento, le llaman el pensamiento puro, ¿sí? A priori o necesariamente tiene que ser a posteriori, ¿no? Después de la experiencia. Ah, pero el sentido es ese. El pensamiento puede crear ideas, conocimiento, teorías, independientemente de la experiencia, es decir, sin necesitar de la experiencia, a priori, ¿sí? Pero a posteriori también, es decir, después de la experiencia. Para Aristóteles, por ejemplo, tendríamos que crear un conocimiento más a posteriori, porque él nos decía que el conocimiento tiene que ver con los sentidos, ¿no? Espérenme, me está llegando un mensaje, y luego es de la escuela y luego,
Ok, espérenme. Eh, creo que es Josué, pero me dice que no puede entrar a clase. Ok, espérenme. Espérenme, no, le voy a copiar el link a Josué a ver si copiado lo puede ingresar. Ok. La pregunta es, digo, en este contexto de esta expresión, a priori, a posteriori, no sé, platíquenme cómo les fue con el video, cómo se sintieron. eh, ya vi que algunos ya tienen experiencia con eh, pararse frente a la cámara, dar una explicación. Creo que a algunos les podría ir bien con esta experiencia de subir videos. ¿Saben que es una forma de aprender también? O sea, cuando uno se planta frente a la cámara o para dar una clase, también es una forma de aprender. Entonces, no sería mala idea. Vi que algunos ya tienen videos en su canal. Igual luego voy a ir viendo sus videos, ¿no? Pero quisiera que me platicaran en relación a su trabajo. Yo los voy a ver después, pero que me platicaran. No sé quién quiera comenzar a platicarme. Yo, profe. A ver. Bueno, yo lo abordé desde Jean Piaget. Ujú. Justamente hablaba la importancia que él hablaba de un binomio, el binomio de pensamiento y lenguaje, porque él habla de la adquisición del lenguaje, pero también en la configuración del pensamiento. Entonces, iniciaba justamente con algo muy importante, ¿qué es lo primero que se configura? ¿El pensamiento, el lenguaje, o se da de manera simultánea? Y obviamente a partir de ahí, pues obviamente cómo él aborda esta construcción que el niño hace en las 4 etapas, hasta desde la sensorimotora, preoperacional, de operaciones concretas, operaciones formales, y cómo va a llegar a una cierta madurez con un criterio. También hablaba de la importancia de cómo debemos de acompañar en el rol o papel del docente, porque al final de cuentas, si nosotros conocemos esta teoría o estos postulados, justamente nos ayudan a configurar nuestros planes o proyectos que tengamos para los niños. En las diferentes etapas que nosotros trabajemos, vamos a toparnos con alguna de las propuestas que él tiene para los que trabajan en el área de preescolar o en el área primaria, inclusive en secundaria, que es donde ya son operaciones formales, pues entonces el pensamiento ya se da con un criterio y un razonamiento lógico, y no solamente en la matemática o en el lenguaje, por ejemplo, en el español, sino también desde otra perspectiva, por ejemplo, la parte cívica y moral.
Y Ujú. bueno, la importancia de este postulado y su aplicación en el ámbito educativo. Sí, de hecho, Jean Piaget es uno de los teóricos que más, sus propuestas son más utilizadas todavía en el ámbito educativo, más que cualquier otro teórico, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis difícilmente se aplica por su complejidad y porque más bien fue creado para una práctica clínica. Hay quienes han intentado incluir, por ejemplo, el psicoanálisis, pero Jean Piaget es de los teóricos más importantes dentro del contexto educativo, ¿no? Sus propuestas, sus aportaciones son bastante interesantes y bastante valiosas para el contexto educativo, ¿no? Cuando habla de el desarrollo del niño, el pensamiento concreto, cuando pasa de lo operacional, pensamiento concreto, pensamiento abstracto, no, eso tiene mucho que ver con el desarrollo del lenguaje y con la posibilidad del niño de adquirir conocimiento. ¿Sí? Conocer su entorno y por lo tanto adaptarse a su entorno, ¿no? Muy bien, Abimelech. ¿Qué nivel trabaja usted, Abimelech, de escolaridad? ¿Cuál es su función? ¿Usted trabaja en una escuela, en un instituto? ¿No? Dicen que trabajo. Sí, estoy en la coordinación en el colegio de Ujú. preescolar, primaria y secundaria. Y estoy también como maestro de grupo, como tutor de cuarto, maestro de tercero de primaria en español y matemáticas en quinto y sexto. ¿Y cómo le va con las matemáticas? Ay, pues me gusta la parte de las matemáticas básicas, ahora que tuve esa experiencia, porque solamente estaba como maestro de español, pero me gustó, me llamó mucho la atención y a lo mejor al término de la licenciatura me especializo en estas dos áreas, de español y matemáticas. Está muy bien. Es que se me hace, yo no sé para las demás, para los demás, ¿no? Pero eh, se me hace como divergente las dos áreas, español por un lado, matemáticas por el otro, o, no sé, Pero me gusta porque justamente son las dos materias, decimos, más pesadas, pero si no, por ejemplo, en español, si el niño no logra comprender, si no lee bien, si no tiene una capacidad de lectura y análisis o reflexión, le va a fallar la matemática y también en la matemática para el español. Yo lo siento y lo veo así como dos materias que se fusionan para justamente concretar la actividad del niño, para hacerlo, pues, ahora sí, pues inteligente, ¿no? En este caso, que sepa asumir las matemáticas y el español. Y es donde más fallan. Por ejemplo, la maestra de matemáticas dice, si no saben comprender textos, si no saben leer un análisis, en matemáticas por eso les falla. Y no es porque no sepan realizar las operaciones, sí lo saben. El detalle es que no comprenden. Ok. La comprensión de los signos, ¿no? Y yo no sé para los demás compañeros, compañeras, a ver, Josué, ¿sí se pudo conectar? ¿Sí está Josué por aquí o no está? Sí, profe, aquí estoy. Perfecto. Yo no sé para los demás, pero yo creo que las dos áreas tienen que ver con, sobre todo el pensamiento abstracto, la comprensión de los signos, ¿no? Es que a veces, cuando nosotros decimos español, lectura, escritura, ¿no? Podemos pensarlo de manera muy superficial, pero cuando nos adentramos un poquito en lo que es la sintaxis, la semántica, yo leí un libro sobre redacción hace ya buen rato, que me pareció interesantísimo porque hay hay un área, por ejemplo, que es la estilística, ¿no? Y eso de la comprensión de los adjetivos y los sustantivos, ¿no? Un día, estando yo trabajando en una dependencia de gobierno, un escrito que yo elaboré decía el trabajador, ¿no? El trabajador de verano.
escritos que uno hace ahí todos los días, ¿no? Desde mi papel como abogado, ¿no? Entonces, mi director me quiere llamar la atención para decirme que él, el monosílabo, él lleva acento, ¿no? Y yo me quedo así como pensando, ¿no? Lleva acento cuando es pronombre, pero no lleva acento cuando toma el papel de o la función de artículo, ¿no? Así es. Él hizo estos pronombres, pero el carro o el gato, ¿no? O el cerro, ¿no? Entonces, toma función de artículo, ¿no? Y Pero, profe, mande. justamente ahí está como el gran error que hemos tenido todos. Ajá. Y ahorita mis niños así andan, porque no, o sea, acentuación, todas las palabras se acentúan, porque todas las palabras tienen un sonido fuerte en alguna sílaba, Ajá. pero no todas las palabras se tildan, esa es la gran Ah, diferencia. ya, sí. Entonces, Sí. por eso, a ver, ese lleva acento, a ver, mi nombre lleva acento, claro que lleva acento, porque tiene un sonido fuerte en alguna parte de la palabra, pero Ujú. no se tilda. Digamos que fonológicamente, ¿no? Sí. Lo que tiene que ver con el sonido, ¿no? Se tiene que acentuar en el sonido, ¿no? Ujú. En el lenguaje hablado, pero ya a la hora de manifestarlo por escrito, efectivamente tendríamos que distinguir, digo, entre la acentuación vocal o lingüística, verbal y tildar, ¿no? En la Sí. escritura. Bien. Eso es por el tipo de acentos que existen en el idioma español, por ejemplo. El idioma español es muy rico al hablarlo. Ujú. Y el estilismo yo lo utilizo muchísimo al hablar varios idiomas porque no todas las palabras se acentúan, ni todas llevan acento en otros idiomas. En los idiomas ilíricos como el ruso no se acentúan, no llevan algunos acentos. ¿Por qué? Al ser silírica, algunas de las palabras ya están acentuadas en su entonación. Es Ok. muy distinto. Eso únicamente pasa en el español, pero es muy correcto el que lo sepamos, porque ortográficamente debemos de saber qué es un prosódico, un diacrítico o el acento ortográfico que utilizamos comúnmente, ¿no? Así es. Todo eso tiene que ver con la capacidad del niño, del educando, de comprender signos, ¿sí? Ujú. De comprender signos, los signos, que tendrán, digamos, una lectura diferente en el español que en las matemáticas, pero tiene que ver con los signos, con la comprensión de los signos, ¿sí? Eh, hay un señor que se llama Saussure, se me va el nombre completo, Saussure, que tiene un curso general sobre lingüística, ¿no? Y es interesante cuando uno se adentra, ¿no? Y, y uno percibe la gran riqueza de conocimiento que hay a través de los signos, ¿no? Los signos desde los más básicos y sencillos hasta los más complicados, ¿no? Yo por acá tengo un libro de matemáticas. Acá tengo un libro de matemáticas, ¿no? Que de pronto me pareció interesante que debo de leer, ¿no? Que habla desde la geometría, geometría analítica, habla de muchas cosas que de pronto se nos hacen como complejas, ¿no? Pero tenemos que adentrarnos a ese mundo quienes queremos tener un conocimiento, sobre todo quienes se van a dedicar al área de la educación, ¿no? De la educación. Ok, Abimelech, voy a ver su video con calma, ¿no? Sobre Jean Piaget. ¿Algún comentario de los demás sobre lo que nos platica Abimelech sobre esto de el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cronológico de los niños, el desarrollo del pensamiento? Pues yo ya no alcancé a escuchar nada, escuché únicamente el final, pero me imagino que lo hizo correcta y concretamente. Ok, muy bien.
cuando hablamos de todo esto, del español, de las matemáticas, hablamos del pensamiento concreto que tiene que evolucionar, que tiene que... De hecho, toda nuestra vida utilizamos pensamiento concreto y pensamiento abstracto dependiendo de nuestras funciones, de nuestras actividades. Sin embargo, como profesionistas tenemos que, digamos, ir del pensamiento concreto al más abstracto. Inclusive las situaciones, las condiciones, las experiencias más concretas, tenemos que también darles ese matiz, esa comprensión un poco más abstracta, ¿no? Digo, pasamos por las aulas recogiendo herramientas teóricas que nos van a permitir todo esto, ¿no? ¿Sí me explico? Ujú. Ok. No sé, en pantalla, quien sigue es Hilda. No sé, Hilda, si nos quiere platicar de su video, cómo está, si ya había hecho antes, algún Mm, video o no. Ya había hecho uno o dos anteriores, pero Ujú. aún así, pues me sigue dando el nervio, ¿no? Porque, pues no sé, como que siento que a la hora de hablar se me van a olvidar las cosas. De hecho, en este tema que yo, o sea, primero hice un borrador sobre lo que iba a hablar. Yo, bueno, en esta ocasión realicé mi video sobre la teoría sociocultural de Vygotsky. Entonces, pues sí, como que de repente lo estaba haciendo y como que se me olvidaba y lo paraba. Y ya cuando creí que ya lo tenía todo controlado, mi teléfono se quedó sin memoria, me quedé a medio video, tuve que poner la otra parte que me faltaba, o sea, fue un caos, pues, pero sí, pues así como que realizar videos muy experta, pues tampoco soy, ¿verdad? Pero pues sí traté de poner un poquito eh, enfocado pues en esa teoría Ujú. y pues sí ya después me sentí liberada, ya dije, bueno, pues ya lo hice y pues no sé, yo sé que tuve mis errores, pero pues bueno, no soy experta. Ok. Y luego eligió uno de los pensadores más complejos. No es fácil, es quizás requiere un poquito más de esfuerzo comprender la postura de Vygotsky, por ejemplo, en relación a Jean Piaget, por ejemplo, ¿no? Eh, Lev Vygotsky, siendo de origen ruso, Ujú. piensa en todo este tipo de cosas que tienen que ver con lo cultural y con el lenguaje y cómo se estructura el lenguaje, ¿no? En un niño a Ah, partir de su entorno cultural, ¿no? Eh, sí, la zona de desarrollo próximo. ujú, ujú, De hecho, quise hacer como, o sea, poner ahí mismo en mi video una actividad con mi sobrinita, está pequeñita pues, pero pues ya no me dio tiempo. Yo quería hacer algo así relacionado con la zona de desarrollo próximo, enfocado a ella con alguna actividad conforme a su ujú, edad, ujú. pero pues ya no me alcanzó el tiempo, solamente medio lo expliqué, cómo hubiera sido la actividad con ella, pero sí me hubiera gustado verlo implementado ahí, pues como la actividad o el ejercicio con ella. Ok. Ya me tocará verlo y a ver qué, se me hace que en los videos voy a aprender yo bastante de ustedes, ¿no? Porque Sí. vi algunos pedacitos de algunos y no me esperaba, yo me esperaba algo más relajado, algo más como, hola, aquí estoy, no sé, en un parque o no, y lo que aprendí fue esto, ¿no? Ujú. Pero ya vi que algunos traen experiencia en esto de los videos. Gracias, Hilda. De nada, pues sí. Ana, Ibero. Sí, profe, yo soy Vero. Ok, Ibero. Este, sí me costó un poquito de trabajo, Ujú, a pesar de que ya he hecho videos, pero ujú. sí, el simple hecho de saber, lo practiqué un montón de veces y muy bien, muy relajada y todo, pero ya a la hora de tener la cámara enfrente sí fue así como que me agarraban los nervios Ok. y luego de repente mi celular marcaba memoria llena porque tengo un montón de evidencias de los niños que me mandan, Ujú. entonces era así como que empecé a grabar y me estaba quedando muy bien
y de repente me sacó del video. No, pues ahí me estresé más. Dije, es que no, dije, ¿por qué me sacas? Me quedé a medias, pero no, creo que al final, pues hice lo que pude Ok. y platiqué de que es con el que yo sentí que he trabajado un poquito más Ujú. con mis niños, porque pues he estado trabajando más tiempo con niños de etapa inicial y y ya ahorita que experimenté con niños de preescolar, pues sí he visto la diferencia que hay de uno y de otro y que pues el niño pues hay que dejarlo que experimente y que aprenda por sí solo y Ujú. que va pasando por diferentes etapas. Y como nos dice Piaget, que nunca dejamos de aprender, que siempre vamos a estar aprendiendo de todo, de lo bueno, lo malo, pero siempre con un aprendizaje. Ok. Sí, ahí, a ver, va a ver mi video y voy a estar toda nerviosa, profe. Piaget, ¿de qué nacionalidad era? ¿Recuerdan? Era, Era francés, ¿no? ay, Francés. no era suizo. Ándale, sí, algo sí. Creo que era o francés o Sí, suizo. era suizo, creo que Ah, sí. era- No, Si no me falló mi memoria, sí, creo que sí era suizo. Sí, era Sí, suizo. sí, ¿verdad? Sí. Sí, era suizo, era suizo. Interesante todo lo que plantea Piaget, ¿no? Interesante. Ya lo habíamos comentado, en el contexto educativo es de los teóricos más requeridos, Jean Piaget, ¿no? Entender cómo avanza el niño en sus posibilidades de conocimiento, maduración, cognitiva es interesante para quienes se dedican a la educación y quieren tener una comprensión más clara de cómo deben de avanzar los pequeños, ¿no? Muy bien. Vero. Ana, Sí, gracias, profe. hola. Hola, profe. Yo hablé sobre Howard Gardner y sus inteligencias múltiples. Ok. Me gusta mucho este psicólogo Ajá, porque la verdad nos da como una apertura a lo que es la educación, porque normalmente tenemos pues la creencia de decir que es inteligente si sabe aprender a leer y escribir pronto. Y no, debemos de observar en qué le favorece o qué desarrolla el niño, porque a lo que nos dice Gardner es al manejar sus ocho inteligencias, nos damos cuenta de que aunque tengamos algunas, pues, ¿cómo se puede decir? Como debilidades, pero ujú, también tenemos fortalezas y que claro, podemos aflorar con esas fortalezas. Podemos hacer algo con esas fortalezas, no nada más encasillarnos en que, híjole, no le haya las matemáticas, ya, es un burro. No, al contrario, a lo mejor puede expresarse mejor en una manera artística, en una manera, pues ahora sí que con su cuerpo expresarse, o en las artes, o en la música, y pues eso también implica echarle estudio, o sea, no nada más es de, ay, lo sabe por un don que tiene o porque ya nació así. No, es desarrollarlo. Y uno claro. como maestro tiene la tarea de, ahora sí que de enfocar a los niños en lo que realmente son fuertes para que puedan, pues ahora sí que trabajarlo y Ujú, se haga la educación para los niños así como que más ligera en cuestión de ellos de decir, híjole, no sé escribir, pero sé hacer esto, de alguna otra manera me voy a dar a entender. Y es lo que nos falta a muchos docentes, que si el niño no se enfoca en lo que yo como maestro quiero que aprenda, está mal el niño. Y no, uno como maestro debe darse la oportunidad de ver a cada alumno sus habilidades, sus capacidades para explotar esas capacidades y que se llegue a un objetivo con ese niño a futuro. ok. Tratar de observar y de como descubrir, ¿no? Y permitirle al niño descubrirse a sí mismo en Exacto, cuanto a sus capacidades, ¿no? Darle esa exactamente. posibilidad de descubrir
descubrir sus propias capacidades, ¿no? No enfocarnos en estas, como deficiencias que puede tener, que todos tenemos deficiencias en algún área, ¿no? Es Claro. como cuando decimos que todos somos ignorantes de algo o de mucho, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, construir casas como lo hacen los arquitectos o inclusive los propios trabajadores de la obra, ¿no? Los albañiles, ¿no? A lo mejor yo Pero no usted puedo, tiene otras habilidades, profe. sí, digo, yo no podría cambiar una llanta con la destreza que lo puede hacer alguien que se ha dedicado a eso por 15, 20 años, ¿no? Todos somos ignorantes y todos tenemos deficiencias en algo, pero también todos tenemos fortalezas, virtudes, posibilidades de crecimiento en otras áreas, ¿no? Muy Así es. bien, papel muy importante de los educadores, ¿no? El observar, darse cuenta, aceptar. Hace unos días, vi una película, vi dos películas creo que hace unos días, una que se llama Dos genios midiendo al mundo o algo así, y otra, mm, no recuerdo cómo se llama la otra película, está de aquellas épocas medievales, está el profesor con su grupo de niños y entonces les dice, hagan esta suma y no me molesten hasta que la terminen, ¿no? Y entonces la suma es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta llegar a 1000, ¿no? Y entonces, un niño, no sé si alguien ha visto esta película, uno de los niños que creo que es la misma película, pero eso no recuerdo. Uno de los niños en ese momento encuentra una forma de hacer la suma, ¿no? De manera totalmente fuera del ordinario. Y entonces le dice, maestro, ya está, ¿no? El maestro le da mucho coraje porque terminó muy pronto, ¿no? Lo castiga y lo para en un rincón, ¿no? Digo, esto que decía Ana de que los maestros tienen que descubrir o ayudar al niño a descubrir sus propias capacidades y en lugar de limitarlas, permitir que se desarrollen y que crezcan, ¿no? Un papel importante de los maestros, de los educadores. No sé. Me surgió la duda ahorita, bueno, más bien quisiera hacerles una pregunta, porque vi por ahí un trabajo que me pareció que tenía que ver este punto que les voy a mencionar ahora, de las inteligencias múltiples. Digo, para todos es claro lo que es una inteligencia lingüística, musical, inteligencia espacial o visoespacial, matemática, pero hay dos inteligencias que tenemos que tener muy claras. ¿Cuál es la inteligencia intrapersonal y cuál es la inteligencia interpersonal? ¿Cuál sería? Le pediría a Ana, que trabajó sobre inteligencias, que si me podría ayudar a conceptualizar o a definir la inteligencia interpersonal. Primero la interpersonal. La interpersonal viene siendo cuando la persona tiene la capacidad de entender a las demás, Muy bien. como tomando un poco con empatía y con, pues ahora sí que socialmente. Es al relacionarnos con los demás, pues tenemos que tener el tacto para hablar con las personas. Y por ejemplo, en esta inteligencia pudiera ser cuando la gente trabaja en grupo, se da que trabajen en grupo o se comunican con facilidad con las demás personas.